Bienvenidos todos ustedes. Estamos aquí en las instalaciones de ANTV, las flamantes instalaciones de ANTV. La verdad me encanta estar acá, debo decirlo, acá en Caracas, Venezuela. Una vez más, estoy junto a un invitado, bueno, súper especial, que hace mucho le había dicho, vamos a hacer una entrevista, por supuesto, súper ocupado, un viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. Muchas gracias, William, por estar acá. Realmente para mí un placer y un honor tenerte aquí, ¿eh? Gracias, Diego. De verdad, y un honor estar aquí en NTV, que además la están mejorando. Está esto buenísimo, está todo revolucionado por acá. Así que muy agradecido y además sorprendido que tengas este espacio aquí que me parece fantástico. Realmente fantástico este espacio. Y bueno, hace poquito estaba charlando con amigos, con gente que conocía el tema de la USAID, lo que pasó. Yo digo, hay que hablar con William esto. Él maneja muchos números, mucha data. Recuerdo también un libro que me habías pasado sobre el tema de los bloqueos, que me lo leí todo para hacer videos para Diego en la lucha en YouTube. La verdad me sorprendió. Lo que ha resistido este país, Venezuela, fue impresionante. Ahora, llega Trump al gobierno, pareciera que va a una recta histórica que diga antes de Trump y después de Trump, porque pareciera que algo va a cambiar, algo, no todo, que sabemos quién es Trump, pero la USAID, que realmente se ha revolucionado el tema de la USAID. ¿Vos podrías explicarles a la gente de una manera muy sencilla qué es la USAID, esto que está tan en boga en todos lados, hablando en todo el mundo, en todos los medios? ¿Qué es la USAID? Sí, la USAID es una fundación creada por el gobierno de Estados Unidos. Fue creada por John Kennedy en 1961 como una forma, en lo que dicen sus estatutos, de apuntalar las democracias, de dar ayuda para el desarrollo. Esa era su idea inicial, porque recordemos que en ese ambiente macartista, post Segunda Guerra, el temor del desarrollo de revoluciones comunistas en nuestro continente y Cuba, bueno, había iniciado ese proceso a finales de los 50. Entonces la respuesta es, vamos a crear una agencia que sin necesidad de mandar marines, entonces ayudemos a los países a fortalecer sus instituciones para que sean más democráticas, financiamos carreteras, financiamos escuelas. Bueno, esto estaba dentro del concepto aquel de la Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera, que lanzó Kennedy. Con los años, la USAID ha derivado, es una agencia de financiamiento de la desestabilización y algunos, incluso parlamentarios estadounidenses, pero también profesores, estudiantes y investigadores de Estados Unidos, la califican como un instrumento de la CIA, es decir, se convirtió como en la cara soft, la cara amable de los procesos de intervención. O sea, había procesos de intervención políticos, militares, porque aquí hubo golpes, bueno, en tu país, en Argentina, en los 60, pero incluso hace poco vimos el derrocamiento de Lugo en Paraguay, el derrocamiento, porque fue un derrocamiento de Dilma Rousseff, el derrocamiento de Manuel Zelaya, es decir, y hubo procesos hasta los años 90 y principios de los 2000. O sea, tiene que ver con los lawfare también. Claro, entonces, exactamente, entonces, dentro de todas esas estrategias, hay una cara amable que dice, mira, esta agencia financia a la sociedad civil, financia a los luchadores por la democracia y la libertad, a los líderes civiles, a los partidos que se supone. O no me suelen decir que no, déjenme entrar. Claro, pero era ahora. Defender la libertad. Y además hicieron una cosa muy interesante, digo, que es que para legitimar eso, también los hay le da dinero a agencias de la ONU. ¿Ves? Le da dinero a la OCHA, le da dinero a UNICEF, le da dinero a todas las agencias, a la Organización Internacional de Migraciones, le da dinero al NUR, a través de distintos mecanismos. Entonces aparece como una agencia muy dadivosa, Bien. ¿no? Que financia ayudas en países que tienen crisis económicas, crisis políticas, y en el fondo, pero te digo, desde los propios Estados Unidos ha sido catalogada como el brazo soft de la CIA. ¿Del mundo del espectáculo también puede ser financiado por esto? Por supuesto, porque dentro de esta de la llamada la diplomacia transformacional que se dijo a principio, después de del autoderrumbamiento de las Torres Gemelas, que se dijo que había que hacer una nueva diplomacia, entonces aquí se recurre al financiamiento de redes sociales, de medios de comunicación, de artistas. Estamos viendo, bueno, unas cifras increíbles por una fotografía, por ejemplo, de personajes de Hollywood que cobraron 5, 4, 8 y hasta 20 millones de dólares por fotografiarse con Volodymyr Zelensky en Kiev o por fotografiarse con los migrantes venezolanos en la frontera en Perú, en Ecuador o aquí mismo en la frontera de Colombia, donde vino Angelina Jolie, que es una de las que factura para los sites. Ahora dentro, perdón, ¿no? Pero dentro de esos, de ese mundo de la farándula, por cierto, estamos hablando de la élite de la farándula mundial, estamos hablando de actores de Hollywood, ni más ni menos,
tenemos también a Chopin, si no me equivoco. Hay actores que han sido muy amigables con el chavismo y que de repente pareciera que tiene otra cara o siempre tuvieron esa cara. Bueno, eso es una tesis muy interesante para investigar, porque Chompen llegó a Venezuela de la mano de algunas personas que eran asesoras del comandante en su momento, que hoy están fuera de Venezuela, que forman parte de la oposición golpista, viven en Alemania, fueron ministros, dirigieron la industria petrolera, dirigieron el Ministerio de Comunicación de este país, traicionaron a la revolución bolivariana, y esos eran los que traían a estos supuestos aliados que hoy aparecen abiertamente como agentes de la CIA, como operadores de las operaciones culturales, de la fake news, de la construcción de narrativas para criminalizar gobiernos o para lavar genocidios. Y estos son estos personajes de Hollywood. También financiaron, por supuesto, a personajes internos. Y últimamente el financiamiento vino mucho hacia las redes sociales, influencers, youtubers, toda esta, digamos, esta fauna que ha nacido en las redes sociales, de las cuales todos formamos parte El necesita de la gente no vamos a topar, lo vamos a escuchar y de alguna manera, pero generan sentido común, sin ninguna duda. claro, y generan sentidos, generan una carga simbólica, generan narrativa, legitiman narrativa. Entonces, claro, lo que se está destapando ahora, tú te decías, hablabas de Trump, como le dicen en Argentina, nosotros le llamamos Trump, pero a ustedes les gusta el Trump. El tra- Lo que está pasando con Trump es que Trump dice, mira, esto es una pérdida de real, esto es una botadera de real de los contribuyentes de Estados Unidos, yo voy a hackear esto, voy a revisar esto, aquí se ha robado dinero de los contribuyentes, yo quiero ahorrar dinero porque América primero, etcétera, todo su discurso. Bueno, eso es un tema para Estados Unidos, no me meto en eso, y están saliendo a la luz pública documentos, cifras, que estaban ocultos de financiamiento a políticos, incluso en Estados Unidos, han salido una cantidad de demócratas, hasta Bernie Sanders salió a defender a la USAID, lo cual es muy peligroso. Sabes que ese dato no lo manejaba, ¿eh? Sí. Bernie Sanders dice una cosa increíble, Diego, y para que tu audiencia lo escuche. Él dice que al destapar, al desmembrar a los USAID, se le está quitando la comida a los niños pobres del mundo. Puedo creer, Bernie Sanders. Sí, decía, bueno, zafa Bernie Sanders. Nunca va a ser candidato, digamos. Ese es el rol que le dieron. Claro, Entonces, porque lo que dice Trump es que este fue, obviamente y han participado republicanos también toda la vida, porque hay institutos republicanos, institutos demócratas, pero básicamente fue creada por Kennedy y ha sido dirigida fundamentalmente por demócratas, y de ahí sale también financiamiento político interno de los Estados Unidos. Entonces Trump está desmontando una de las cajas chicas o cajas negras, como la quieras llamar, o caja grande, porque es muy grande, para que tengas una idea. El Congreso de Estados Unidos publicó hace 2 semanas, comenzando enero, un informe, el Servicio de Investigación del Congreso, es decir, un servicio bipartidista que investiga a los dos partidos y a la política estadounidense y al mundo. Bueno, ellos dicen que los números de ellos dicen que la ayuda total entregada para el caso Venezuela para ello es ayuda humanitaria y ayuda política a los ONG, grupos políticos, partidos, líderes y organizaciones de Naciones Unidas en Venezuela, más la ayuda que se entregó a Colombia, Perú, a Ecuador para atender a los migrantes venezolanos, son 3.500 millones de dólares desde el 2017 hasta el 2023. ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? En los bolsillos de los venezolanos emigrados, seguro que no. En bolsillos de las ONG. Recordemos que este tema de la ONG ha sido también denunciado. El caso más famoso antes de este escándalo fue el del terremoto de Haití. Recordemos que ahí supuestamente se recogieron 500 millones de dólares y el gobierno de Haití denunció que solo el 10% había llegado a Haití. 490 millones se quedaron en ONGs, en burocracias de la ONU, en viajes, en viáticos, en pagos de intermediarios, campañas por Haití. Y en vacaciones y ropa de unos cuantos. Así es. Entonces, pero 450 millones se fueron y solo 50 millones se invirtieron efectivamente para recuperar la infraestructura de Haití, las escuelas que se cayeron, las casas de la gente que se cayó. Entonces, hay un gran negocio detrás de la ayuda internacional, como hay un gran negocio detrás de las sanciones. Las sanciones no solo son un plan político, son un plan de enriquecimiento y saqueo de los recursos internacionales y de los países para beneficiar a élites, a mafias que están enquistadas en la política de Estados Unidos y en la política nuestra. O sea, la USAID tuvo gran protagonismo, sin duda, en las sanciones contra Venezuela o las medidas coercitivas unilaterales, que sería la firma, sí, correcta decirlo, ¿no? Sí, no, se puede decir de la misma manera, por cierto, porque nosotros no rechazamos. El término sanciones se comprende más
pero obviamente tiene una carga, ¿no? Sí, como que te portaste mal. El portaste mal y te sancionaron, güey, fueras un niño, ¿no? Entonces no hiciste la tarea de tu sancionaron, no, no. Te quitaron el petróleo, te quitaron Citgo, te quitaron monómeros, confiscaron hasta 30.000 millones de dólares en el sistema financiero internacional, te impidieron vender petróleo y perdiste 232.000 millones de dólares que perdió PDVSA en 7 años. Los ingresos fiscales del país en divisas se redujeron 90% entre 2015 y 2022, es decir, no un castiguito, No, no. es una agresión, es una devastación económica. Una Entonces, tortura, literalmente. ¿qué hizo los AI? Mientras el Estado venezolano se quedaba sin recursos, no podía importar alimentos, no podía importar medicina, se reducía el presupuesto público, se deterioraban los servicios públicos. Mientras sucedía todo eso, los AI financiaban los partidos de derecha, financiaba a las ONG para que llevaran unos sobrecitos con sales, que es lo que reparten algunas agencias de la ONU, unos sobres con sales a los barrios para que la gente se hidrate. Es decir, Vergonzoso. migajas, Sí, sí, sí. migajas después que destruyeron y sancionaron a los CLAP, por ejemplo, que le llega a 7 millones de familias Que venezolanas. la gente sepa, los CLAD son los comités, Lo que de crecimiento y producción, que es nuestro gran programa de subsidio alimentario, vamos a decirlo así. que Para que PESPRI actualmente funciona. claro, hoy entrega a los CLAP, 7 millones de familias reciben el subsidio alimentario del gobierno revolucionario. Claro, pero no porque las familias no puedan comprar alimentos, porque claramente, bueno, yo lo vengo documentando ya hace más de un año, la recuperación económica es muy fuerte, se nota, porque la gente va y compra sus alimentos, eso está clarísimo en las zonas más populares, en las zonas más pudientes, pero además tienen la ayuda alimentaria, que es lo que muchas veces afuera por ahí no logra entender, además de... Sé que, porque dice que sí, si estamos bien porque damos ayuda, pero hay que recordar que ese programa se crea. Fue un programa creado en las comunidades, que el presidente vio en varias comunidades del país y dijo, bueno, pero si aquí la gente se está organizando, el gobierno que se ponga a apoyar. Hay que pensar que esa era una gran ayuda en 2017, Claro. en 2018, en 2019, el CLAC constituía un eje fundamental de la alimentación. Y gracias a ese programa de subsidio alimentario es que se sostuvo que no hubo nunca una hambruna. En Venezuela nunca hubo una hambruna gracias a eso. Pero volviendo al tema de los AI, te decía, mientras se deterioraban los ingresos del país, se perseguían las cuentas, se confiscaban los activos, Venezuela se iba quedando sin recursos, entonces la derecha se financiaba con los recursos que se robaban de Venezuela y se financiaba con los recursos que el propio Estados Unidos y a otros países, la Unión Europea también le dio dinero a estos grupos disfrazados de ONG. Ahí había ONG estadounidenses, ONG internacionales, ONG venezolanas, medios venezolanos, medios de redes sociales virtuales financiaron una red gigantesca que apenas estamos comenzando a investigar de medios digitales y luego el dinero para financiar influencers, para financiar las narrativas en las redes sociales. Entonces, ese dinero que no tuvo el resultado esperado, porque el resultado de ese financiamiento era el derrocamiento al gobierno bolivariano. Ahora, Pensaron que no lo iban a lograr. Eso está clarísimo, era imposible sostener esto. así es. Y es que era como 2 y 2 son 4. Decíamos, si le quitamos todo el dinero, le robamos, no tienen petróleo, no tienen divisa, están colapsando, No fabrican sus alimentos. no tienen alimento, obviamente el gobierno va a caer. Lo que yo no sabía era que aquí existe un pueblo, que hay una capacidad de resistencia, una capacidad de innovación, hubo políticas, se criminalizó precisamente los CLAP, como fueron una respuesta ante esa crisis, fueron sancionados. Y cuando creamos las criptomonedas, también fueron sancionadas. Y cuando buscamos exportar oro, entonces el oro fue sancionado. O sea, cada alternativa que buscaba el gobierno para obtener recursos para financiar el funcionamiento del Estado era sancionado inmediatamente. Y en ese camino el rol jugó Lusay de financiar el plan de golpe de Estado y de cambio de régimen en Venezuela, sin duda alguna. Hoy los documentos son absolutamente incontestables. Las estimaciones son muchas, el presidente ha dado algunas. Nosotros en el Observatorio Antibloqueo podemos decir que al menos la USAID reconoce que al llamado interinato de Juan Guaidó, por lo menos le dieron 1.200, 1.300 millones de dólares Sí. a lo largo de varios años. 1.200 millones de dólares. Que es una cosa que se pierde de vista. O sea, nadie puede imaginarse lo que se puede hacer. Y no aparece la rendición de cuentas, que es una de las cosas que está diciendo Elon Musk, que es el que está revisando todos estos archivos de todas estas instituciones de Estados Unidos. No aparece la rendición de cuentas, no se sabe qué se invirtió. Ellos tienen unos informes que entregan, algunos organismos de ONU que también recibieron su plática, publican unos informes en internet, pero en la práctica nunca aparecen los listados de las ayudas, nunca aparecen los listados de migrantes que supuestamente recibieron.
estos señores de la oposición, este señor Leopoldo López, que yo califico como el jefe del cartel de los coyotes, porque montaron además un negocio de trata de personas con la migración venezolana. Bueno, él se quejaba de que a ellos le daban $50 por migrante cuando en Siria daban $300 por migrante y lo publicaban en las redes sociales. Es decir, dennos más dinero para armar todo este negocio y no aparecen la rendición de cuentas de eso. Pero eso porque, digamos, la oposición interna hizo negociado o porque de Estados Unidos le dijeron, no, no, son 50 por persona, o porque literalmente se lo robaron todo Guaidó y todos los cómplices, Leopoldo, Guaidó. Bueno, pero es que esto es una mega estructura delincuencial. O sea, que aquí había mucha plata y mucha gente para repartir plata. Por eso la campaña tan Venezuela era tan brutal. En todos nuestros países, en todos los medios había un alineamiento y todavía lo hay, alineamiento al pelo, pues, de lo que se decía Estados Unidos, que aquí había una crisis humanitaria compleja. Aquí participaron funcionarios, lo digo responsablemente, funcionarios de ANUR y de otras organizaciones participaron en el plan para inducir la migración venezolana. Le ofrecían a los migrantes venezolanos papeles si se iban a Brasil o si se iban a Colombia. Y después llegaban allí y lo dejaban solo. Pero estaba la foto en la frontera, estaba las supuestas show. ¿Qué no quieren? Montaban unas carpas. Yo recuerdo que en el 2019 montaron unas carpas al NUR en la frontera con Brasil y Madeleine García, una periodista venezolana, logró infiltrarse en la carpa y la carpa estaba vacía. Y decían, ahí están los venezolanos. Ahí necesitamos recursos para atender a los migrantes venezolanos. Ese famoso recital en la frontera con Godol, febrero o marzo, El 2020, que fue la batalla de los puentes famosa. así es, la batalla. Y todo financiado por... Todo eso con dinero financiado, decían que había ayudas y que artistas estaban poniendo plata. No, ese dinero vino de dinero robado de Venezuela, que lo manejan ellos, y dinero entregado por Estados Unidos y la Europa para este. Me hace acordar al dinero que tienen congelado de Rusia, creo que eran unos 300.000 millones de dólares, y lo utilizan para financiar el CRAL. Una locura. Exactamente. Bueno, y el senador Scott dice que él tiene otra ley ahorita, quiere introducir otra ley en este Congreso, donde dice que es una ley para reforzar, para aumentar el precio que tiene puesta la cabeza de Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro tiene un precio de $25 millones que se le darían de recompensa a una persona que ayude a la captura o de información que ayude a la captura. O sea, un traidor, pues. Un traidor. $25 millones por alguien que traicione a Maduro y permita que lo capturen, le dan $25 millones. ¿Y qué es lo que pasa? La legislación de Estados Unidos no permite más de eso. Es decir, lo más que pueden dar por una persona es $25 millones. Este senador Scott dice que él tiene una ley para llevar a 100 millones de eso y dice, no se preocupen, eso lo financiamos con el dinero que le hemos quitado a Venezuela. Es decir, con el que están en cuentas de bancos estadounidenses. Tan grado que lo dicen. Que lo dice abiertamente en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, lo que ha pasado con Venezuela, repito, este es el último evento de un proceso de derrumbamiento de ese plan criminal, inhumano, miserable, contra el pueblo, contra los migrantes, contra el Estado, que incluyó operaciones para matar al presidente, que incluyó los ataques mediáticos de toda la infraestructura monopólica de la comunicación de nuestro continente, que incluyó usar a los migrantes como carne de cañón y además sacarle dinero y luego abandonarlo pues, en sus países. Y nadie rinde cuentas de eso. Nadie rinde cuentas. Se están acusando entre ellos. Hay una degollina en las redes sociales entre ellos acusándose de ladrones. Tú eres más ladrón que el otro. Yo creo que aquí estamos en el momento. Venezuela ha desarrollado una legislación para atender este tema. Y ya tenemos la ley Bolívar, tenemos una ley de protección de activos en el extranjero y tenemos una ley de extensión de dominio. Las tres leyes se complementan para castigar, buscar, perseguir y llevar a la justicia a todos los que pidieron sanciones, a todos los que se robaron el dinero de Venezuela y a todos los que desfalcaron el país y produjeron esta crisis tan tremenda de la cual hemos empezado a salir. ¿Y vos pensás que está temblando Guaidó en este momento? ¿Se quiere ir para Madrid? Escuché por ahí, porque ahora resulta que la moda es irse para Madrid. ¿Será porque dicen que está en Estados Unidos quizás no es tan estable quedarse y huir allí y buscar refugio, asilo? ¿Cómo la ves? Bueno, primero la familia de Guaidó, desde que él se autoproclamó presidente, se fue a España. Su papá, que era taxista en Venezuela, hoy maneja inmuebles y es un inversionista. Y tiene la categoría de inversionista, es decir, es una categoría especial que te dan como migrante. No eres cualquier migrante, llegas con plata, pues.
llegaste con plata, su hermano es propietario, bueno, de miles de cosas en Estados Unidos, y sí, efectivamente, yo creo que ellos le tienen un gran temor a la justicia de Estados Unidos, y creo que piensan que puede conseguir mayor protección a través de, me imagino, el partido, los contactos políticos del Partido Popular, de Vox, y lograr protección política y diplomática en los estados, en España. No sé qué va a hacer España con ese tema, pero es probable que, además del gran grupo de delincuentes que están allá, algunos que están solicitados de hace años por delitos en Venezuela y no nos los han entregado, nos entregaron al hermano del Wilexis, que llegó aquí y está preso. Bien. Pero Guaidó, vos decís que hay posibilidades de que lo entreguen. Bueno, hay que ver cómo se maneja la cosa. Recuerda que Venezuela es una piedra arrojadiza de la política española también. Cada vez que quieren descalificar una propuesta de izquierda, a un partido de izquierda, ustedes son Venezuela, ustedes quieren que seamos como Venezuela. Bueno, ojalá pudieran ser como Venezuela, que es el país que más está creciendo en América Latina, es el país que tiene 98% de abastecimiento, es el país que tiene 86 días de reserva alimentaria en frigoríficos y en silos, y en caso de una guerra mundial, que todos nos vamos a morir, nosotros por lo menos durante 86 días podemos comer, pero un poco. Sí, claro, vamos a morir con la barriga llena. Pero entonces lo que estoy diciendo, este es el país que enfrentó eso, pero que lo derrotó, que empezó a derrotarlo, porque todavía falta recuperar mucho, sobre todo en temas laborales, salariales, el deterioro, en la pérdida del valor del ingreso familiar, que fue el más afectado. Ahora, ¿vos pensás que esto que está sucediendo con la USAID es porque Trump literalmente está pasando facturas porque va a barrer a todo, digamos, del arco político que dirigía la USAID y a todos los empleados antiguos de Biden, por decirlo así, y va a crear una USAID nueva o esta USAID que ya está la va a meter con su propia gente y va a terminar siendo lo mismo, pero dirigida por Trump? ¿O desaparece la USAID? ¿Cómo lo ven eso? Bueno, por los momentos, él había dicho que le iba a hacer desaparecer, los intereses son muy grandes, y al día siguiente la adscribió al secretario de Estado, y ahora depende directamente de la presidencia de Estados Unidos. Antes era como una fundación con una autonomía, por eso te digo, ese era un golpe a la burocracia esa que se montó en los sites. Pero es Estados Unidos. Ahí hay una lucha también entre élites, viejas élites, nuevas élites, el llamado Estado profundo. Trump, que ha sido un crítico incluso del concepto del Estado profundo. Yo hace 2 días leí un tuit de una de sus funcionarias, la que sería, para que entendamos un poco, equivalencia al Ministerio de Seguridad Interior de nuestros países, es decir, Kristi Noem, sería el equivalente de Diosdado Cabello en Venezuela, por ejemplo, o de Patricia Bullrich en Argentina, que se ocupa de la seguridad interior y tal. Bueno, ella decía que había conseguido dinero del FEMA. El FEMA es el organismo encargado de los desastres naturales, que había conseguido dinero del FEMA pagando a hoteles en Nueva York para traer migrantes. Es decir, era una red que se montó y se financiaba con dinero público. Entonces, claro, Trump está pasando factura política, por supuesto, también a los demócratas, a todas esas burocracias, a todas esas estructuras, pero que eso pueda derivar en una mejora o una no intervención de Estados Unidos, bueno, eso está por verse, ¿no? Porque finalmente los imperios, aparte del ser de un imperio, es intervenir en otras partes e inverso. Es muy interesante lo que decías recién, hay una lucha de élite más antigua, del Estado profundo. La Wall Street contra los megamillonarios, o los tecnológicos contra la vieja burguesía, vamos a decirlo así, a la vieja oligarquía. Bueno, esto es interesantísimo. A mí este tema me encanta y bueno, vos que manejás mucho más esto tenemos el famoso, yo recuerdo siempre a Fernando Travieso, el economista venezolano, tuve el placer también de entrevistarlo. Él habla mucho de BlackRock, de Vanguard Group, de los grandes fondos de inversión que realmente manejan Occidente y que realmente manejan todo, las armamentistas, la farmacéutica, Monsanto, lo que uno se le ocurra. Bien, por un lado están ellos ahí y que tienen sin duda un vínculo más que grande con el Estado de Israel. Entonces la pregunta sería, ¿Trump está en contra de ellos? ¿Trump está negociando con ellos? ¿Trump va a ir con todo contra ellos? ¿Cómo lo ves? Porque lo veo muy difícil, porque a la vez Trump, digamos, recibió a Netanyahu hace poco, dijo todo mi apoyo para vos. Entonces, No, yo creo que ahí hay una recomposición, o sea, Trump ciertamente se puede ser catalogado de cierta manera como un outsider, porque no nace de la política tradicional. Y eso es muy importante. Y hoy en Estados Unidos hay también esa pugna corporativa entre los viejos capitales y los nuevos capitales. Trump, sin embargo, dice, bueno, que él quiere reconstruir y reindustrializar América, algo que parece difícil,
Porque Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Esta semana anunció que abrió su megaplanta de baterías en China. Entonces, él le va a decir, mira, Elon Musk cierra a su asesor, ¿verdad? Cierra tu planta en China porque China es enemigo, ¿no? El comunismo chino viene por nosotros, entonces tú estás produciendo la batería de tus carros y estás produciendo tus carros en China. Entonces, repito, hay una complejidad y una transición que son parte de las luchas de un imperio en decadencia. O sea, yo veo más bien con un modelo que se va derrumbando porque pierde el control del comercio internacional. Hoy los BRIC controlan casi el 40% del comercio internacional. China, por su población, quizás no es el PIB per cápita más grande del mundo, porque tiene 1.400 millones de personas, Estados Unidos tiene 300. Entonces, si divides el tamaño de la economía entre 300 y entre 1.400, obviamente es más pequeño. Bien, Pero sin duda es el país que ya está por encima de todos los países en calidad de vida, según los índices europeos. bien. Es decir, el ingreso promedio de la familia china está superior a la de España, a la de Francia y está próxima a superar a la de Alemania. Ahora, William, Hablando de 1.400 millones de cosas. cortame que hacer un paréntesis, después yo me olvido de todo muy fácil. Hablar del PIB per cápita de Estados Unidos y de China. Ahora, considerando que China, tengo entendido que la clase media, solo la clase media de China, equivale a la población total de Estados Unidos, ¿estaría bien esto hablar de PIB per cápita o hablar más bien eh, de desarrollo, nivel de pobreza? Claro, por eso digo, bueno, China sacó a 800 millones de la pobreza. Ya lo sacó de la pobreza. China acabó con la pobreza y su proyecto hasta el 2050 no está tan lejos. No, no está. Tú vas a llegar, yo no sé si llegaré, pero tú vas a llegar seguro al 2050. Pero su proyecto es que tener una sociedad estable, con bienestar y feliz. Así se define el proyecto de China. Estable, amigable con la naturaleza, y social, ecológicamente y socialmente, y feliz. Es decir, es otro modelo de sociedad. Entonces, esas contradicciones que vemos en Estados Unidos, para retomar la pregunta, Sí. las vemos en un modelo que está agotado y que no encuentra ni en la guerra ni en estos mecanismos de intervención una salida. Lo provocó en Ucrania y ahora está haciendo esto. Mientras tanto, esa sociedad tiene 100.000 muertes por fentanilo al año, Es terrible, una catástrofe directamente. por sobredosis de droga. Y cada vez vemos más las imágenes en las calles de Estados Unidos. Lo que pasó con TikTok, tú lo debes saber que fue una cosa ahí que anunciaron Biden que iba y aprobó una ley, era por un pote de humo, porque Trump llegó y dijo, no, no, que se quede, pero ojo, que nos vendan una acción. Pero el grupo de estadounidenses que creyó que iban a cerrar TikTok, se fue y abrió la aplicación china. Red Bull se dio cuenta que China no era unos chinitos en una balsa comiendo bambú, que no era la imagen del siglo XIX, que China es una sociedad desarrollada. Y era sorprendente incluso los testimonios como jóvenes estadounidenses dicen, ¿cómo es posible que en China un joven, un ingeniero, tenga casa, tenga carro y yo me voy a morir, tengo un crédito y voy a llegar a los 70 años y no voy a pagar, no voy a tener para una casa? Entonces, yo creo que hay una confrontación, pero la confrontación no la provoca China, la provoca un modelo nuevo, una propuesta nueva para el mundo, que es un mundo de iguales, que es un mundo pluripolar, que es un mundo donde todos podemos contribuir a la humanidad y donde unos países no tienen que estar dominando a otros. ¿Estás de acuerdo con el término socialismo de mercado? Yo creo, bueno, yo te voy a decir una cosa, la primera vez que yo estoy en Chile fue el año 92, ya hace unos años, y el traductor, yo estaba como periodista, trabajo allá, y el traductor nos dijo algo muy interesante a lo que estábamos ahí, porque le hicimos esa pregunta. Y entonces, ¿ve usted es un socialismo de mercado? ¿El mercado debe controlar la economía o el Estado debe controlar la economía? Entonces él dijo, nuestro criterio desde Deng Xiaoping, recuerda que las reformas comenzaron en 1978, es que el mercado controla la economía. El mercado controla la economía, pero al mercado lo controla el Estado. Entonces, bueno, que el mercado se encargue de la economía, que nosotros nos encargamos del mercado. Lo que te quiero decir es un modelo que combina y que plantea abiertamente, claramente, sin una ruptura ideológica, porque esto no significa una ruptura ideológica. Recordemos que el proceso de construcción del socialismo es así mismo como lo definió Marx, como un proceso. El socialismo y el comunismo no es un punto de llegada, Exacto. es el camino a la construcción de una sociedad de igualdad, de felicidad. Entonces tú siempre en ese camino te vas renovando. Lo que hicieron los chinos a partir de 1978 fue renovar su pensamiento, su práctica, porque se dieron cuenta que los métodos del socialismo centralizado, de la economía centralizada, no les funcionaban. Hoy sacaron a casi 1.000 millones de la pobreza, hoy es una sociedad estable, hoy es una sociedad productiva, que es líder
en 29 campos de innovación tecnológica y el primero de ellos, las patentes de tecnología. Es decir, China está produciendo el 30% de las patentes de alta tecnología que se están registrando en el mundo. Es un nuevo mundo. O sea, como no, Y es por una eso- forma pragmática de aplicar a Marx en la realidad. China es más pragmática de decir, bueno, los medios de producción perfecto, vengan, inviertan, pero yo los controlo a ustedes. Ustedes ganen, yo lo controlo a ustedes. Mira, una cosa muy importante, es importante el debate y ojalá tengas la oportunidad de seguir profundizando, porque yo creo que la gente se hace muchas preguntas. Vamos a ver el tema de los megamillonarios. En China hay millonarios, ¿verdad? Este señor de Alibaba, Alibaba. ¿verdad? Es un millonario. ¿Qué hizo ese señor? Creció tanto que se empezó a exceder, empezó a hacerse y se quería convertir en una suerte de banco por encima de los bancos de China, porque creó un mecanismo de préstamo tan increíble que los jóvenes, o sea, con el teléfono te prestaban dinero y China lo llamó y le dice, no, 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 no. Aquí los bancos y el sistema financiero lo controla el Estado. Hizo así y se Y el tipo se bajó y después salió en el Congreso del Partido Comunista con una banderita. Dictadura. Y no es que, ay, llegó el megamillonario Elon Musk o el megamillonario Zuckerberg y me va a decir a mí porque ellos son los genios de la vida. No, es otro modelo, lo cual no implica que la gente no pueda ganar dinero. Cuenta. Entonces hay un cambio en las concesiones que yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender también en nuestros países de estos procesos. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, modestamente diciendo, podemos decir, el bloqueo se ha enfrentado en Venezuela porque no ha habido, digamos, una cerrazón ideológica. Hemos tenido una política pragmática para resolver problemas. Una política artesanal basándose en la cultura y en la idiosincrasia del pueblo venezolano. Así es. Gente. Y buscando resolver los problemas y no teorizar tanto sobre los problemas. Exacto. No, es que las fábricas tienen que estar de los obreros. No, no. Si la fábrica funciona bien y es de los obreros, mejor. Pero si la fábrica funciona mal y es de los obreros, vamos a discutir con los obreros qué hacemos con la fábrica. Sí, yo creo que ese socialismo es un socialismo de otro nivel que no es de librito, ni es de esos comunistas que se ponían los libros de la Universidad de Baja y andaban por los libros de Marx y de Mauthausen creyendo que el conocimiento entra por ósmosis. Exacto. Exacto. Ahora cuando discutimos tanto si China es socialismo o no, etcétera, etcétera, bueno, vamos a Milei, que es el extremo, y dice Milei que es socialismo y es comunismo, así que bueno, lo define Milei, me parece, ¿no? Que él supuestamente es un intelectual de la economía, que ganó por poco premios Nobel, lejos nada más. O sea, que se ha violado los derechos de autor, él que es promotor, ¿verdad? Él que es promotor del derecho de propiedad, se robó el derecho de propiedad de 3 autores distintos. Para él de la apuesta, ahora que está la inteligencia artificial, tendría 1000 libros, Milei, no. No, por supuesto, en vez de producir uno todos los días. Entonces, yo digo que esto que está pasando en Estados Unidos, China, lo que ha pasado en Venezuela, son los estertores de un cambio. Efectivamente, la expresión de Rafael Correa es muy feliz. Estamos viviendo un cambio de época. Y si nos vamos un poco más allá, hace un par de años el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, publicó un libro muy interesante que se llama La trampa de Tucídides. Y Tucídides fue aquel historiador griego, 400 años antes de Cristo, que fue la guerra del Peloponeso, que fue la guerra entre Atenas y Esparta. ¿Y cuál es qué es lo que decía Tucídides? Y por eso fue la paradoja de Tucídides, la trampa de Tucídides. Dice, Esparta era una sociedad que dominaba por las armas y Atenas empezó a dominar por el conocimiento. Y él dice, cuando surge una nueva potencia, la potencia dominante, si no la puede igualar, le hace la guerra. Y por eso él decía, la guerra es inevitable, no porque Atenas amenazara a Esparta, sino porque Esparta se sintió amenazada por el crecimiento de Atenas. Entonces, hoy el mundo occidental se siente amenazado de China, de Rusia, de los BRICS, Y lo brindó el Irán incluso, ¿no? de Irán, se siente amenazado, y lo que están haciendo ellos es desarrollarse. El desarrollo autónomo de esos países es percibido en los imperios dominantes atlánticos, en el eje atlántico, como una amenaza. Ah, claro, porque tú quieres seguir toda la vida dominando, saqueando las riquezas de África, por ejemplo, y las riquezas de América Latina, y las riquezas de Asia, que las saquearon también durante siglos. Nada más hay que recordar, Diego, en 1815, nosotros estamos en plena guerra de independencia. 1815. En 1815, Inglaterra invadió China. Y China se liberó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, cuando se declara la República Popular. Y desde 1949, 70 años, mira lo que ha logrado China desarrollándose hacia adentro, sus capacidades, su cultura, su industria, sus conocimientos, reivindicando su historia.
que es un poco lo que hizo Chávez aquí. Vamos a reivindicar nuestra historia, vamos a reivindicar nuestros valores y vamos a hacer una Venezuela para los venezolanos. Vos pensás, pues es muy interesante esto. China tenemos perdón, sociedad bastante homogénea, ¿no? Estamos hablando de 5.000 años de historia. Ahora, en Latinoamérica tenemos lo contrario, esto es bastante heterogéneo, ¿no? Tenemos los españoles, los portugueses, los italianos, o los originarios, los estadounidenses también, que todos, tenemos todos los portugueses, todos. Ahora, eso, ¿pensás que realmente ha sido una seria dificultad para avanzar y a la vez una facilidad muy grande por parte del imperio anglosionista, se le puede decir, para dividirnos? Bueno, ahí siendo una realidad, sí, y ya lo vio Bolívar. O sea, la división de nuestra república es lo que él dijo. Si no nos unimos, la esclavitud es lo que legaremos a nuestros futuros hijos, a nuestros nietos. O sea, Bolívar lo escribió, porque Bolívar dijo, somos repúblicas pequeñas y estamos todas divididas. Si no nos unimos, si no dentro de nuestra diversidad comprendemos que somos un mismo espacio cultural, que vivimos el mismo proceso de colonización, que tenemos los mismos intereses, aunque el color de nuestra piel pueda diferenciarse en algunas partes o el rasgo de nuestros ojos. Por eso Bolívar convoca al Congreso Anfitriónico de Panamá para crear una gran confederación, ya él no llamaba la Gran Colombia, sino la Gran Confederación Suramericana, y él decía, para hacerle frente al monstruo del norte que se está formando. Si nosotros no hacemos eso, los siglos nos van a ver esclavizados. Y el general Juan Domingo Perón también escribió en su momento. Recuerda, estamos hablando de los años 50 y escribió el siglo XXI, que falta el año 2000, que faltan 50 años, nos conseguirá unidos o esclavizados o dominados. Nos consiguió luchando por la libertad y otros esclavizados. Entonces, claro, sí es verdad que hay el coloniaje, el modelo colonial y neocolonial sobre nuestros países es un freno a nuestro desarrollo. Y Chávez lo comprendió también, que impulsó la integración latinoamericana, la CELAC, la UNASUR, Petrocaribe, el ALBA, la integración de Venezuela al Mercosur, del cual nos sacaron Sí. porque venía la agresión contra Venezuela y se prestaron para eso los gobiernos entonces. Y sí, sigue siendo hoy mismo, el propio Milei está diciendo que se puede salir del Mercosur. Sí, no, no, que Milei realmente no le importará eso, está clarísimo que hay un... No va a aprobar leyes que autorizan el regreso de las bases militares y la impunidad de los militares de Estados Unidos en el Ecuador. Es decir, Encima la pato, ni más ni menos. sí, estos modelitos de microfascismo, pero son micro, pero hacen mucho daño. El modelo argentino, el modelo de Bolsonaro, el modelo de Noboa, que se mete en una embajada violando todas las leyes internacionales y no le importa. Ese es el nuevo modelo de la neoderecha que se quiere legitimar. Y aquí se quiso hacer con Leopoldo López, con María Corina Machado, con ese grupo de bandoleros. La diferencia es que aquí había una revolución en marcha. Ya estamos casi llegando al final de este conversatorio, de este podcast, o como ustedes quieran llamar a esta modalidad. La verdad, Una conversa. que honor tener a William acá. Uno y aprende y mucho. Esta es una pregunta, porque acá va a haber muchos argentinos mirando cuando esto se reproduzca, va a haber venezolanos, de todo el mundo. Una pregunta jugada. Respecto, vos recién nombraste a Perón. ¿Puede decirse que Perón, que fue un líder realmente extraordinario a nivel latinoamericano, en Argentina específicamente, Eva Perón al lado, que Chávez fue algo superador? No, yo no comparo, yo creo que Chávez es un complemento, ¿no? Bien, Hay un rasgo, no soy un experto en la historia argentina, pero he leído algo sobre el periodo de Perón. Yo creo que es algo decisivo con sus características, pues muy argentino, nacionalista. Perón formó una gran alianza nacional, fue un nacionalista, fue un hombre que creía, y además se industrializó Argentina con Perón. Es decir, él creía en que Argentina tenía que ser una potencia para que no fuese dominada precisamente. Yo creo que ahí coinciden. Chávez se declaró peronista, muchas veces. Es decir, yo creo que Perón retoma en el plano económico de la gestión de gobierno ideas de Bolívar, ideas de otros antecesores. Chávez retoma ideas de Bolívar y se inspira de alguna manera en esos proyectos que llevó a cabo Perón y que han venido desmontando desde los 90 para acá en Argentina, ¿no? La red de ferrocarriles más extraordinaria que tenía América Latina la llevó a tener Argentina. Bueno, lo que quedaba lo estaba acabando Milei, o sea, por decir un solo ejemplo. Entonces yo creo que ahí uno puede identificar en la historia de América Latina líderes, procesos,
propuestas Bien. que coinciden en la línea de la unidad latinoamericana, la integración, el respeto a la diversidad, a los procesos políticos, pero actuar como un bloque frente a un mundo de bloques, frente a un mundo de grandes grupos que se están formando, ¿no? El polo BRICS, el polo atlántico, que sigue teniendo importancia, porque sin duda alguna Estados Unidos y Europa siguen teniendo una importancia en la economía. Lo que pasa es que ya no son los dominantes. Y creo que nosotros podemos aprender de cruzar esas experiencias, de cruzar las cosas buenas y también los errores que hayamos cometido, porque sin duda en todos estos procesos se han cometido errores. Nosotros hemos cometido errores en la Revolución Bolivariana, nadie puede negarlo y nadie lo oculta. El presidente es el primero que no lo oculta y Chávez nunca lo ocultó. Pero lo que no se puede negar es que hay un esfuerzo original por hacer una patria para nosotros, no una patria franquicia, no un país franquicia que le regale la tierra, como se está proponiendo en la Patagonia, que le regale los recursos a los megamillonarios, que le regale el espectro de Elon Musk, ¿verdad? Nosotros no. Eso es para disfrute de los venezolanos y para el desarrollo del pueblo venezolano. Y por eso somos un país extraño en América Latina, es verdad, y nos han criminalizado porque no se termina de entender la originalidad del proceso venezolano. Yo creo que ahí es un desafío de seguir comunicando y por eso necesitamos tanto estos apoyos, esta red que se ha construido de comunicación, que afortunadamente ha sobrevivido, y yo agradezco el esfuerzo que has hecho tú, que han hecho muchos compañeros, incluso en los años más duros, te lo reconozco, de estar poniendo la cara aquí para que se conozca la verdad de Venezuela. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Williams. Hemos llegado al final. Te agradezco. Así, así. He venido a las dos maneras, de verdad. Bueno, les agradezco a todos también los que están aquí conectados, que van a ver esto, que están viendo esto. ANTV, excelentes instalaciones. Muchas gracias, por supuesto, a Carolina Sestari por también esta oportunidad. Sí. Y espero vernos en un próximo podcast en algún momento, William. La verdad me encantó. Se aprende mucho con vos, realmente te lo digo. Y bueno, nos vemos pronto. Dele pulgar arriba, por favor, a esto. Chao, chao.